Seguimos en Cata de Noticias abordando un tema que preocupa mucho a la comunidad educativa, a la comunidad médica, a la comunidad de terapeutas, a los psicólogos, y nos debería ocupar a todos, no solamente en la Argentina, en el mundo, lo decía recién el capo del médico que entrevistamos en el primer bloque. Y por eso dijimos, y como somos acá en este programa de comprometidos y de tratar de abordar de distintas aristas cuando hay una problemática, convocamos a una gran psicóloga que ya ha estado en este programa para que nos ayude a abordar desde su profesión esta problemática y también a entender un poco este fenómeno. Estamos con Anabela Cerventi, que ya está conectada con nosotros. Anabela, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Cata? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí, importante este tema, ¿eh? Bueno, pensamos, si entrevistamos a un médico tiene que haber una gran psicóloga, porque la realidad es que entiendo que se tiene que trabajar en conjunto el problema de la adicción a los cigarrillos electrónicos, no solo en los adultos, sino principalmente en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no? Sí, por supuesto. Es un tema muy complejo para trabajar, primero porque justamente estamos hablando de un producto que está prohibido, que tiene una prohibición, hay una regulación de ANMAT, una disposición de ANMAT que es la 3226, la puede buscar cualquier persona porque está en línea, que prohíbe la importación, la distribución y la comercialización de estos productos, ¿sí? Con lo cual ya al tener acceso a esto, ¿sí? Ya estamos transgrediendo una norma. Claro, totalmente. Y ahora, vamos un poco por partes para tratar de pensar esto. Primero, vos como psicóloga, ¿qué explicarías qué es lo que lleva, que entiendo que debe ser multicausal, a tantos jóvenes y adolescentes a iniciarse en el cigarrillo electrónico hoy? Porque, por ejemplo, cuando yo era joven y adolescente, los cancheritos, pero eran pocos, fumaban. Hoy está completamente extendido que o fuman cigarrillo electrónico o fuman tabaco, pero el cigarrillo electrónico seguro que no era una opción tan masiva como cuando, por ejemplo, nosotras crecimos. Sí, por supuesto, tal cual. Lo que hay es mucha mala información alrededor de esto, ¿no? Primero el hecho de llamarlo vapeo, ¿no? Esto da la idea de que lo que vos estás consumiendo es vapor, ¿no? Pero no es vapor, en realidad lo que ese cartucho genera es un aerosol. Como es un aerosol, hace que vos inhales micropartículas, ¿no? Entonces ya de por sí hay una confusión por el nombre. Se cree que es inocuo porque el nombre te da la idea de que es vapor de agua, que no lo es. Hay un montón de sustancias químicas muy nocivas ahí. Cada cartucho tiene el equivalente de nicotina a 20 cigarrillos, de hecho, ¿no? Entonces, la nicotina lo que hace es generar que vos secretes dopamina, que es la sustancia que va de lleno a tu circuito de recompensa. Esa es la hormona, el neurotransmisor, digamos, que funciona para la adicción. El tema es que te genera esa sensación de bienestar, ese shot de dopamina, pero después vos tenés que subir la dosis de nicotina para generar más dopamina, porque se produce un acostumbramiento, llega a un umbral de tolerancia a eso, ¿no? Entonces, se creía, o el mito mayor era que, bueno, si fumabas eso era más inocuo que el cigarrillo común, ¿no? Pero en realidad produce mucha más adicción. Claro. Más allá, digamos, del efecto quizás como de adictivo que vos estás explicando, ¿no? ¿Crees que hay algún componente así como de moda? Porque el doctor especialista que entrevistamos antes hablaba también de muchos influencers mostrándolo como y en edades porque quería entrar un poco también en el tema ese, ¿no? Que evidentemente hubo alguien que pensó, entramos por los jóvenes y los adolescentes. Claro, sí, ya fíjate que el formato del producto en sí mismo al principio simulaba ser un cigarrillo de plástico, el mismo formato, y después empezó a tener el formato más de un aparato tecnológico, ¿no? Parece una memoria USB, parece incluso algún aparatito como un dispositivo casi parecido a un teléfono, ¿viste? Como que empieza a tener un formato que es mucho más atractivo para estas generaciones también. El hecho de que sea recargable, el hecho de que se le puedan poner distintas sustancias, el hecho de que sea saborizado. Los chicos entran mucho por los que son saborizados con sabor a chicle o a vainilla, creyendo que son más inocuos, pero en realidad justamente esos saborizantes son los que están prohibidos también, ¿no? En esa sustancia. Claro. Entonces entran más fácil por ahí. Y además, obviamente, es un objeto que está ligado a cierto estatus, ¿no? A cierto estatus. Ahí quería entrar, ¿no? Porque quizás como los adultos entramos de forma distinta que un joven a algo así, ¿no? No está ni bien ni mal, pero
el adulto que empieza de adulto entra por motivos o situaciones diferentes a las de un joven, ¿o no? Sí, exacto. Los adultos normalmente van a ese consumo justamente por el mito este de que sería más inocuo que el cigarrillo, ¿no? Porque falta mucha información en la sociedad acerca de qué contienen estos productos, ¿no? Entonces, se cree que los va a ayudar a dejar de fumar, pero en realidad no es así. Muchas veces es la puerta de entrada para el cigarrillo o para volver más fuerte al hábito del fumador. ¿Y qué rol crees vos que juegan las redes sociales, la presión de los grupos de amigos o de compañeros en este tipo de decisiones de un joven o un adolescente a la hora de iniciarse en esta costumbre que quizás no tenía y de repente arranca con el cigarrillo electrónico? Un montón, porque lo que pasa en los adolescentes es que se juega mucho esta cosa de la pertenencia, ¿viste? Entonces, si sos el único que no lo hace, que no lo tiene, que no lo probó, sos el distinto, ¿no? Entonces, para pertenecer a veces hay que pagar estos costos, ¿no? Beber alcohol, que también está prohibido para menores de 18 años, consumir estos aparatitos de vapeo, consumir cigarrillo, ¿no? Salir a ciertas horas, transitar ciertos espacios. Si no lo haces, sos el distinto. Entonces, el precio que se paga por la pertenencia es el precio de tu salud. Y ahora, entonces, ¿cómo queda plantado un adolescente o un joven que no quiere vapear y la gran mayoría de su entorno sí lo hace? Sí, queda muy afuera, tiene que buscar a otros que no vapea justamente, pero también está esto de los efectos secundarios a los vapeadores pasivos, ¿no? Así como el fumador pasivo, ¿no? Tiene sus consecuencias. Esto también, a veces están incluso en los patios de las instituciones educativas consumiendo esto, y bueno, hay quienes están alrededor que no quieren este consumo y de todas maneras les llega colateralmente, ¿no? Claro, claro, y yo soy madre de uno de esos jóvenes que no quiere entrar a fumar, pero a la vez dice me quedo afuera de todo, me angustio porque soy la oveja negra, digamos, de ese grupo. ¿Cómo se le puede acompañar a ese joven, ese adolescente? Los chicos están preparados para recibir información concreta y de este tipo de productos hay muchos estudios publicados, hay mucha información desde grandes centros de salud del mundo y demás que informan exactamente qué es lo que tienen, ¿no? Entonces, cuando los chicos pueden leer los componentes que tienen, uno puede preguntarles, pero ¿realmente vos, por ejemplo, consumirías acetona? ¿O consumirías el anticongelante del auto? Porque eso es lo que tienen estos aparatitos, en definitiva, ¿no? Entonces, si vos les das información concreta, le das el poder de decidir. Si vos se lo pintás solamente como una experiencia de estatus, y ahí los chicos van a elegir el estatus. Ahora, si vos le das toda la información, pero todavía sigue jugando muy fuerte, porque en la adolescencia, vos lo sabes mucho más que yo, se juega toda la inseguridad y muchísimas cosas que, bueno, hacen que uno le cueste más, quizás, plantarse que en otros momentos de la vida. Desde la parte emocional, ¿no? Por ahí el chico sabe que es malo, pero dice, yo no me quiero quedar afuera. ¿Qué le puede decir un padre, un docente, una madre, un hermano a este joven? Mira, ahí si se le juega tan fuerte el tema del estatus, ya habría que ver qué pasa con sus habilidades socioemocionales también, ¿no? Y ahí sí convendría que tenga un espacio más íntimo, más de su propia confianza y secreto profesional, digamos, ¿no? Podría ir a un espacio terapéutico a explorar qué le pasa, que le pulsa tanto por pertenecer a esos grupos, aún sabiendo que eso es nocivo, ¿no? Siempre se trata de ofrecerles otras opciones, ¿no? Ok, esto no, pero vamos a ver otras cosas, ¿no? ¿En qué otras cosas te sentirías cómodo? ¿Con qué otros grupos quisieras transitar? Por ahí, empezando un deporte, alguna actividad artística, algún oficio, ¿no? Por ahí algo donde se sienta empoderado, donde sienta que puede ser creativo, donde puede ser productor de experiencias, lo lleva a no ser tanto consumidor de otras cosas. Y ahora, Anabela, voy al revés, digamos. A todos estos jóvenes, que son muchos, según las estadísticas que nos daba el médico especialista que entrevistamos, Javier, en el primer bloque, todos aquellos que fuman, tanto cigarrillo electrónico o cigarrillo tradicional o otras sustancias. Sí. ¿Cómo afecta todo eso a la autoestima, a la ansiedad y al bienestar emocional del joven, consumirlo?
Bien, nuevamente te decía que esto, viste, secreta dopamina que tiene que ver con el circuito de recompensa, ¿no? Eso te genera una sensación de bienestar inmediata, entonces vas a querer más de eso, ¿no? Como cualquier cosa que es adictiva, como un video en redes sociales que encima son tan breves que siempre queda inconcluso, ¿viste? Entonces querés ver qué le pasa al próximo gatito, qué le pasa al próximo perrito, y de repente se te fueron 2 horas mirando videos de la nada misma, ¿no? ¿Por qué? Porque vas secretando esa sustancia, ¿sí? Esa dopamina que te genera ese shot de bienestar que querés repetir, que querés perpetuar, ¿no? Entonces, cuando no está eso, aparece esa sensación de bajón, de aburrimiento, de neblina mental, de hastío, ¿sí? Y como los chicos no están generando demora de la gratificación, no están generando tolerancia a la frustración, en lugar de ponerse creativos y buscar una salida para eso, van a consumir y tapar esa sensación. Hay que salir rápido de la ansiedad, hay que salir rápido del hastío, cuando en realidad esas emociones hay que habitarlas para entenderlas, para entender cuál es el disparador y poder hacer algo con eso. Bien, y las familias que no saben, por ahí hay muchos que nos están escuchando y dicen, yo creo que mi hijo no consume, porque como no tiene el mismo olor que el cigarrillo tradicional, quizás a uno se le puede pasar eso. Sí. Entonces, ¿a qué señales deberían alertar a un padre, a una madre, a un hermano, a un tutor? Bien, primero los movimientos de dinero, ¿no? Porque comprar estos aparatitos, comprar los cartuchos y demás, los movimientos de dinero, ¿sí? Y después hablar francamente, ¿no? Y decirles, che, mira, escuché esto o vi una nota acerca de esto, por eso que se habla en los medios es tan importante este tipo de productos. Me preocupó enterarme de estas cuestiones, quisiera saber si vos estás en esa o tenés amigos que lo hagan y vos estés aspirando eso, quisiera que lo charlemos, ¿no? Esto es por tu bienestar, quiero estar informada, a ver qué cosas sabés vos. Siempre abrir la conversación, ¿no? Que los chicos tengan ganas de contarnos sus cosas. Sin juzgar y confrontar, ¿no? Porque ahí podemos llegar a afectar los vínculos o alejarlos, ¿no? Sí, absolutamente. No negociemos información con penitencias y castigos, ¿no? Porque ahí el chico va a tender a no contar. Claro, claro. O sea, siempre como abriendo las ventanas. Sí. Sí, exacto. Abriendo las ventanas y exponiendo el porqué, ¿no? Es, mira, yo tengo esta información, me enteré de esto, te lo muestro, mira, compartamos esto, ¿no? Y contame vos cuál es tu experiencia, ¿no? Porque tal vez el chico no está fumando, no está vapeando, pero sí está en el círculo de amigos que lo hacen, y también recibir ese vapor, ¿no? Ese aerosol colateral o ese humo de cigarrillo colateral también es dañino para él y tiene derecho de enterarse. Y, digamos, según todo tu expertise como psicóloga, ¿qué lugar pensás vos que debería ocupar? Primero te pregunto la escuela y después te voy a preguntar algo ya más macro, que es el Estado y las políticas públicas, pero te pregunto la escuela, ¿no? Ya sea privada o pública, los docentes de todas estas edades que sabemos, porque ya lo hemos hablado con vos, que una cosa es la teoría y lo ideal y otra cosa es la realidad de la gran mayoría de las escuelas y las dificultades que tiene un docente, que termina haciendo más de las funciones que le correspondería a un docente en realidad, colegios desbordados, bueno, un montón de cosas que pasan. Pero con el contexto real de lo que es el sistema educativo argentino, tanto privado o público, ¿qué se puede hacer desde un colegio? Primero informar de esta manera que decíamos recién, sin juzgar, sin castigar, sin amenazar con una penitencia, ¿no? Entonces, lo ideal es que la información de estos temas que son sensibles por ese puente entre adolescentes y adultos esté visible en carteleras, en los pasillos, para que los chicos puedan detenerse cuando ellos están disponibles a leerlo, para que no se sientan acosados por la prohibición, ¿sí? Que estén ahí disponibles. Y otra cosa que a mí me encantaría que suceda en algún momento es que las escuelas sean un centro de comunicación a la comunidad, que los padres también puedan ir a intercambiar estrategias, preocupaciones, ideas, perspectivas, cosas a que observar de sus mismos hijos, ¿no? Y además que se pudiera hacer en las escuelas un día de la salud, donde en cada aula haya un profesional de distinta rama de la salud y la comunidad educativa pueda ir a sacarse dudas, porque hay gente que ni siquiera tiene noción que lo que tiene es un problema que tiene una solución, ¿no? Entonces, buena idea, A mí eso el Día de la Salud. El Día de la Salud en las escuelas, que haya un odontólogo, una ginecóloga, una endocrinóloga, psicólogos, psiquiatras. Hay que quitarle consistencia a las problemáticas de salud para poder ocuparnos, hay que quitarle solemnidad y ponerle amor. Eso sería grandioso, ¿no? Entonces, con información, ¿sí? Estamos todos un poco más cómodos, porque los fantasmas se van cuando prendemos la luz, ¿no? Entonces...
yo no quiero ser autorreferencial, pero se me ocurre pensar, porque por mi vida personal he trabajado mucho con jóvenes en apoyo escolar, en el barrio 31, y también me acuerdo de mi propia experiencia como adolescente en el colegio, cuando trataban de concientizarnos a los jóvenes de no, la droga es mala y nos llevaban a Fleco y a Male y qué sé yo, o cuando nos querían enseñar educación sexual y era un desastre y todos nos reíamos, y realmente yo terminé el colegio y no sabía nada de nada, o sea, realmente, ni yo ni la mayoría de mis compañeros. Sí, tal cual. Entonces una cosa es decir, bueno, el colegio va a dar esta clase, ¿no? Que puede ser educación sexual integral, que es por ley, obviamente, o un día de la salud, entonces llevamos a alguien que te cuenta. Pero el tema después entiendo, Anabela, de la importancia de saber el cómo, porque uno puede comunicar, pero si no llega el mensaje, no de nada. Sí, totalmente. De hecho, siempre con colegas hemos hablado, ¿no? Que esas charlas por ahí sobre prevención de consumo de drogas y demás terminaban siendo un catálogo informativo de uso para que los chicos salieran a elegir mejor, ¿no? En lugar de prevenir su uso y su consumo. El punto es justamente empezar por el sentido y el significado que tiene ese consumo para los chicos o esa conducta problemática, ¿no? Es, sí, mira, tu cuerpo, tu existencia es lo más valioso que tenés y hay que dotarla de propósito. Entonces, ¿por qué te dañarías de esta manera? ¿Por qué le darías a tu cuerpo algo que dentro de unos años te va a costar mucho? ¿No? Digo, fíjate que esta idea, ¿no? de en las cajas de cigarrillos que estén las fotos de los daños que produce, tiene que ver con eso, con que la persona pueda visualizar las consecuencias de ese uso. ¿Un adolescente es más vulnerable que un adulto en esas edades a entrar a una adicción? Sí, porque tienen menos noción del riesgo y tienen otra concepción temporal, justamente porque han vivido muchos menos años, ¿no? Digo, si uno piensa ahora de acá a 4 años, decís, uy, pasa volando, ¿no? Para ellos 4 años les parece un montón de tiempo, por ejemplo, a la hora de pensar en una carrera universitaria, ¿no? Entonces, como les cuesta, porque el pensamiento abstracto no está del todo desarrollado y su juicio moral tampoco, porque esa corteza prefrontal donde es la sede de la personalidad, del juicio moral, de la intuición moral, no se termina de desarrollar hasta entre los 25 y los 30 años, hay muchas cuentas sobre la realidad que todavía les cuesta sacar, no lo pueden hacer. Y vos decías, hablando un poco de esto, esta vulnerabilidad, que si, digamos, ese joven o adolescente no puede, o en realidad los adultos responsables no pueden resolver este problema, existe siempre la terapia, ¿no? Un espacio seguro. Ahora, ¿cómo se trabaja y qué herramientas terapéuticas se pueden aplicar en el caso de un adolescente o un joven que cayó en este consumo, que quizás cayó obviamente multicausal, como vos lo explicás, pero sobre todo hay una moda en su colegio o en su club o en su grupo de amigos o amigas, donde están una gran mayoría, los cancheros, con eso, y este joven quizás tiene problemas de inseguridad, se queda fuera de todo, que cuando está, digamos, el bullying y pertenecer a algo en esas edades es muy importante para la salud emocional también. Sí, por supuesto, sí. Sí, el espacio terapéutico es muy importante y el espacio terapéutico en definitiva sería importante tenerlo no solamente cuando hay que apagar un incendio, ¿no? Porque cuando hay que apagar un incendio ponemos el foco en esa problemática, en esa urgencia y después nos olvidamos de todo lo demás. Si uno tiene un espacio terapéutico para poder explorar justamente su desarrollo personal, sus creencias, los valores que guían nuestras acciones, los significados simbólicos que le damos a la realidad, desde dónde salimos a entender el mundo, llegamos mucho más armado a la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de consumir algo que puede ser nocivo o no. Lo que sí me interesaría que se entienda y que se propague lo más posible es que no todos los psicólogos trabajamos de la misma manera, porque hay muchos marcos teóricos de los cuales trabajar, ¿sí? La psicología es una ciencia que produce conocimiento científico y la psicoterapia es una práctica con propósito, ¿bien? Y esa práctica se puede ejercer de distintas maneras, de distintos marcos teóricos. Entonces, lo más importante dentro de la psicoterapia ya se sabe que es el vínculo, ¿sí? El 86% de efectividad de una psicoterapia es el vínculo entre el consultante y el profesional.
profesional, más allá del marco teórico. Entonces, si vos vas a un profesional de la salud mental y no te sentís cómoda y no te animás a preguntar ciertas cosas o te sentís juzgado, ese no es el espacio terapéutico para vos. No tiene sentido que sigas yendo, ¿sí? Entonces, así como cuando te recomiendan un dentista y no te gusta cómo te atendió, vas y buscas 6, 7 dentistas más hasta que encontrás uno que te guste, también la gente tiene que hacer eso con el psicólogo. Sí, está bueno eso que decís, porque por ahí uno va a un primer psicólogo o psicóloga y piensa y dice que sobre todo tu primera o segunda vez, el ir a terapia, analizarme, ir a un psicólogo no es lo mío. Exacto. Porque quizás no funcionó, pero hay que insistir en eso. Sí, se da por sentado que todos trabajamos igual, ¿no? Y no es así, ni siquiera todos hablamos igual para empezar, ¿no? No todos tenemos la misma llegada, no todos empatizamos con los mismos temas, todos tienen sus historias personales, por supuesto, ¿no? Entonces, la importancia del espacio terapéutico es por encima de las personas que lo componen, ¿no? Entonces, es muy necesario para la prevención, más allá de actuar cuando ya la urgencia está instalada. Claro. Y además entiendo que, sobre todo en un adolescente o en un joven, va a importar mucho cuando el adolescente le diga no me sentí cómodo, no me gusta, que el padre o la madre o el responsable tenga la capacidad de decir probamos de otra manera, no sé de qué manera convencerlo de no es la terapia, es esta persona que quizá no enganchaste. Sí, o algo exacto. así, no sé qué le dirías a Matilde si es adolescente está en ese tema. Y le puedes preguntar, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda en este espacio o querés buscar algún otro? Abrírselo como una posibilidad, que entienda que eso es posible, ¿no? Porque en definitiva, digo, no necesariamente sea porque el terapeuta es malo o es mal profesional, por ahí ese terapeuta es genial en otra consulta, ¿sí? Pero a veces no hacemos vínculo con los profesionales. Te pasa con cualquier especialista, ¿no? De salud física también, ¿no? Que por ahí, no me gustó cómo me atendió, me hubiera gustado que me explique más, no me animé a hacerle algunas preguntas, ¿no? Bueno, dentro de la salud mental es lo mismo. Anabela, solo por una cuestión de tiempo vamos a ir redondeando, pero yo te quiero preguntar por el tema que hoy nos unió a nosotras dos en esta entrevista, que es el cigarrillo electrónico, el consumo de los jóvenes y adolescentes, sobre todo. Si hablamos con los médicos antes, pero si desde la comunidad de psicólogos y terapeutas están alarmados, si vos has visto aumento en tu trabajo personal de problemáticas de adicción a estos dispositivos ¿sí? Muchísimo. Además soy profe en la universidad, entonces también los veo a los chicos que son ingresantes en el momento de la ansiedad por los exámenes para adaptarse a un mundo nuevo como es el mundo universitario y tal. Sí, se ve muchísimo. Eso te iba a decir, porque yo ya más de adulta fumaba y decía, esto me calma el estrés. Claro. Era como estoy estresada, me fumo un pucho y claro. bajo. Que es algo asociado de un adulto, me imagino de un joven. Totalmente. Como vos decís, antes de en realidad, tal cual, que en realidad no te baja el estrés, lo que hace es camuflártelo con ese shot de dopamina, ¿no? Que te genera esa sensación de bienestar. Cuando baja la dopamina, volvés a sentir fuertemente el impacto del estrés. Ok, pero, o sea, es falso, digo, para desmentir un poco, porque nos pasa a los adultos. Yo ya no lo consumo, pero me pasó, pero sí tengo muchos adultos queridos que dicen, no, estoy estresado, perdóname, pero me voy a fumar este pucho. Claro. No, es un momento muy difícil. Es que la sensación de bienestar es bien real, ya te digo, porque la provoca esa dopamina que está alargando tu sistema nervioso central, eso es bien real. El tema es que eso hace que no desarrolles recursos de afrontamiento para el estrés, es una conducta evitativa. Claro, y cuando eso no está, se levanta la cortina de humo, ¿no? Absolutamente, el estresor sigue estando ahí, y vos seguís sin tener recursos para afrontarlo. Qué interesante. Ay, Anabela, me quedaron muchas preguntas para hacerte. Seguiremos conversando en privado sobre esto y muchas otras cosas. Te agradezco el tiempo que te tomaste nuevamente para estar en Cata de Noticias. Por favor, Cata, a vos, que estén muy, muy bien. Muy bien para vos y buen sábado. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Y hasta aquí llegamos, queridos oyentes. Recién hablábamos con Anabela Cerventi, de vuelta, psicóloga. La pueden seguir también en sus redes sociales. Ya ha hablado acá, habla en muchos medios, además de atender y de dar clases. Una capa total, ya la escucharon, ya la conocen.